No puse a grabar la clase. Bueno, me va a tener que hacer un tiempo porque para la grabación tengo que repasar un poquito allí la clase. Gálatas, otra vez dijimos de que 3 siglos antes de Cristo, algunas tribus de Galacia, la Francia de hoy día, migraron hacia Asia Menor y fundaron la nación de Galacia. Aproximadamente 25 años antes de Cristo, los romanos la incorporaron a la provincia grande que se llamaba de ese mismo nombre. En aquel tiempo era necesario identificar si se hablaba de la nación pequeña o de la provincia grande, ambas llamadas Galacia. Estudiando el libro de Gálatas es necesario determinar si fue escrito a las iglesias de la nación pequeña o de la provincia entera. Pablo las fundó en su primer viaje misionero. Podemos ver eso allí en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 14. Vemos que esta es una repetición, ustedes ya lo vieron, pero por causa de la grabación. Temas. Vemos de que es la defensa, explicación y ampliación de la justificación por fe. Otros temas. Vamos a ver allí. Pablo, 3 años en Galacia. Tocamos el punto de que el apóstol Pablo le toma 3 años, él está trabajando, va a Jerusalén, estuvo 15 días allá, pero luego va otra vez a esa región, a Damasco le llama él, donde estuvo, y estuvo allí, él, entrenando, ganando almas, estuvo entrenando a los hermanos y vimos de que una de las cosas más difíciles que toma más tiempo es poder entrenar a alguien. Pablo habla de 3 años que estuvo en esa región. Se ha dicho que toma de 4 a 10 años el poder entrenar a un obrero. Todo y cada obra es diferente. En los días que nosotros vivimos hoy es bien difícil encontrar hombres. Como misioneros nos damos cuenta de que en nuestros países hispanos la mayoría son mujeres las que llegan a las iglesias. Por eso es una de las razones porque en muchos ministerios, muchas iglesias prefieren lo práctico y dicen, pues no tenemos hombres, vamos a entrenar mujeres, aunque sea antibíblico, vamos a poner pastoras, aunque sea antibíblico, pues no, si es antibíblico, no lo vamos a hacer, porque aunque sea lo práctico, sea más práctico entrenar a una mujer, no es bíblico. Estamos muy contentos. Una de las primeras hermanas de nuestra iglesia ya ahí está tomando estas clases y obviamente no va a ser pastora, ¿verdad? Pero puede ser una maestra para enseñar a otras, enseñar hermanas, enseñar niños y Dios la puede usar en gran manera, de acuerdo a su entrenamiento, pero es el problema que tenemos, hermanos, en nuestros países, en la falta de liderazgo del hombre. Hablaba esta semana con una psicóloga y hablábamos sobre ese tema, donde piensa el hombre que él es el líder y supuestamente muy machistas, pero donde deben de ponerse los pantalones, donde deben de ser los líderes, no son los líderes, siendo el ejemplo para sus esposas y sus familias, no son los líderes. Y esa es una de las razones por la que toma tiempo. Obviamente los tiempos han cambiado, ¿verdad? Antes el hombre tenía que ser, pero el líder a fuerza, pero pues hoy el hombre ha dejado de ser hombre y son hombres para otras cosas, menos para los que deben de ser hombres. Segundo, Pablo rebate argumento de Pedro y vimos esa parte allí que Pedro dice que cuando antes que vinieran los hermanos de Jerusalén, él comía con los hermanos normalmente, pero cuando llegaron los de Jerusalén, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. El versículo 12, pues dice que, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que dijimos Jacobo era el pastor en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si hoy en día se diera eso, pudiésemos decir racismo. Había el racismo, había donde los judíos
por ser judíos se consideraban especial y no se juntaban con los gentiles. Número 3, la ley como tutor. La ley como tutor. El 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice que ¿qué es la ley? La ley es un tutor. La palabra ayo aquí es un tutor. ¿Qué era un tutor? Era alguien que preparaba al niño antes que el niño pudiese ir a la escuela. Antes, hermanos, en los tiempos antiguos, los niños eran entrenados en casa por un tutor, hasta que ellos ya podían ir a una escuela, pero una escuela ya lo que hoy pudiésemos considerar universidad, una especialidad, si iba a ser filósofo, si iba a ser maestro, entonces él iba a esa escuela, pero antes era entrenado por un tutor, y Pablo dice que la ley fue nuestro tutor, nuestro ayo. El triunfo del Espíritu lo podemos ver allí, los frutos del Espíritu, perdón, lo podemos ver en Gálatas 5:22 y 23, el valor del libro. El valor del libro. El libro de Gálatas es un argumento bien muerte contra el legalismo. Es el gozo de la carne ser religiosa, cumpliendo días especiales, participando ritos y cumpliendo buenas obras para Dios. Muchos sistemas religiosos hoy en día mezclan la ley con la gracia en su presentación de un plan de salvación bien confusa. En realidad, son sistemas pervertidos de esclavitud. Mire lo que dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, tristemente es lo que aquí, es lo que estamos viendo aquí con todas estas iglesias, predicando salvación por obras y que la salvación depende en parte, una parte de Dios y otra parte de lo que yo haga. Otra vez vueltos a ser esclavos de la religión, hermanos. El capítulo 4, versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son Dios. Y el 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La gracia elimina la necesidad legal de guardar los ritos del Antiguo Testamento, como el día de reposo, sábados, las leyes dietéticas. Un sacerdote humano o un sacerdocio humano, los días santos bajo el Nuevo Testamento, tenemos la libertad gloriosa lograda por la fe en Cristo. Y luego vemos aquí el bosquejo, hermanos. Vemos aquí el bosquejo de la carta a Gálatas. Introducción. Pablo afirma la esclavitud. Introducción. Pablo afirma la exactitud del evangelio. Allí en Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, hermanos, él nos saluda, y luego en el versículo 6, inmediatamente, él entra sobre el tema de lo que estaba pasando, sobre el problema que estaba pasando. Dice, me maravillo, ¿dónde está en el 6? Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, al que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y otra vez, porque habían entrado, hermanos, algunos para expiarlos, para expiar su libertad, para introducir nuevas doctrinas y un evangelio diferente, diciendo que tú te salvabas por la gracia, pero que permanecías salvo por tus obras. Tal vez diferente en lo que algunos dicen, pero sigue siendo lo mismo. Diferente quizás en lo que dicen, en la forma, pero en sí hay muchas religiones enseñando lo mismo, iglesias enseñando lo mismo. La autoridad de Pablo, su defensa de la justicia por fe. Gálatas, la podemos ver allí, Gálatas capítulo 1 del 12 al 2:21. Su autoridad. Mire, la vemos ahí en Gálatas, su autoridad, su autoridad recibida por medio de revelación divina. La vemos ahí, Gálatas del 11 al 24. Gálatas 1, 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Note bien, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno entre los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dijimos que Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Él cuenta acá, hermanos, él está relatando de que su llamamiento no fue por hombres, sino que por una revelación. Vimos allí cuando él nos cuenta allí en la segunda carta a los Corintios, que él cuenta de la revelación que él tiene del hombre donde habla en segunda persona, que conoce a tal hombre. Entonces es cuando él recibe su apostolado y su llamamiento. Ahora, ese fue Pablo y él dice que él fue el último de eso, ¿verdad? Yo sé que ahora hay muchos que todavía creen que es así y su llamamiento es de esa forma, pero él dice que él fue del último como a un abortivo. Aprobada por la iglesia de Jerusalén. Pablo era aprobado, hermano, su autoridad por la iglesia de Jerusalén. Después de pasar 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 del 1 al 10, que la iglesia de Jerusalén aprueba la autoridad de Pablo como pastor. Y luego en el C, reconocida en su reprimenda de Pedro. La iglesia, hermanos, reconoce la autoridad de Pablo y reconoce que Pablo está correcto en reprender a Pedro en su simulación que le llama, que se apartaba, que comía con los gentiles y luego se apartaba. Pedro, siendo como dice los católicos, que era el Papa, acepta la reprensión
que Pablo le hace. Y es más, Pablo reprende a todos. Vemos que en su carta el apóstol Pedro menciona al apóstol Pablo. Dice que Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender porque por la profundidad que Dios le ha dado, que para algunos que no son que no están dotados en las escrituras, no pueden entender, que no son estudiosos, no pueden entender. Entonces, que no son profundos, no pueden entender lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, Pedro en ningún momento se resiente con Pablo y acepta la reprensión que recibe. El evangelio, según Pablo, su explicación de la justificación por la fe, la encontramos allí en el capítulo 3 hasta el 4:31. Argumento A de la experiencia. Mire, capítulo 3, versículo 1 al 5. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto lo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis aprendido en vano. Sí, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está haciendo una pregunta retórica. Y obviamente, él está, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de que ellos habían experimentado a Jesucristo en sus vidas y ahora quieren otra vez ellos volver. Dice, pues, ¿creíste en vano o qué? Quieren ellos volver otra vez, están ellos siendo convencidos por estos que han entrado con esta doctrina de que tienen que, sí, es verdad, ustedes son salvos por la fe, pero tienen que mantenerse salvos por las obras. El apóstol le dice, o creíste en vano o qué. Les está hablando, hermano, de la experiencia que ellos habían de lo que, valga la redundancia, habían experimentado. Luego de la experiencia propia, luego de Abraham, allí en el 3 del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Él está acá, hermanos, dando el argumento, hermanos, de la experiencia, luego de Abraham. Mire, luego habla del 3 a 10 en adelante, habla de la ley, lo que es la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Pablo está enseñando un camino más excelente, que es lo que es la salvación por la fe, la gracia y la salvación por gracia, y que la forma de alcanzar, hermanos, y obtener esa gracia es a través de la fe. De su testimonio personal. Luego les habla cuenta otra vez su testimonio personal aquí en el 4, pero también digo, entre tanto, que el heredero es digno, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Del 12 al 20. Del 12 al 20, él cuenta su testimonio. Ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de
una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí el hermanos, el apóstol da su testimonio personal y cómo ellos lo recibieron, con qué deseo. El versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, más me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y aquí está nuevamente Pablo, está cargado, él está tratando, él trata con un corazón cargado de ver cómo ellos están volviendo del evangelio que habían escuchado, el evangelio por la fe, de la salvación por fe, del oír por fe, y ahora querían volver a las obras. Y Pablo presenta varios argumentos para convencerlos a ellos. Presenta el argumento de la experiencia que ellos habían tenido, luego de Abraham, luego lo que es la ley, y luego dar su testimonio personal, cómo él había sido recibido por ellos cuando escucharon por fe, que incluso dice que él llegó a causa de una enfermedad y ellos le amaban tanto que hasta, si es posible, podían sacar sus ojos y dárselos a él, lo que nos hace ver la enfermedad de Pablo, y ese no es el tema, pero un poquito tocar allí sobre la enfermedad de Pablo. Creemos que a causa de la visión que él vio, dice que la Biblia dice que le fue dado un mensajero de Satanás para que lo azotara y no se exaltase. Y se cree de que él tenía una enfermedad en sus ojos por el contexto de lo que estamos leyendo, interpretando esto que dice que quisieran ellos haber sacado sus propios ojos para dárselo, que la enfermedad que Pablo tenía pudiese ser una resequedad en sus ojos, ojos que habían estado, que estaban brotados o algo, algunos en inglés se llama bug eyes o ojos de mosca, a causa de exponerse a la luz de ver esa visión, haya recibido eso. No podemos asegurar que así sea, pero es una de las interpretaciones, y lo cierto es de que ellos le amaban y habían recibido el evangelio con gran solicitud, habían recibido el evangelio con gozo, y ahora estaban volviendo nuevamente al judaísmo. De una alegoría, usa él una alegoría allí en el Gálatas 4 del 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, del otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate estéril. Y él está hablando, hace una alegoría, como los hijos de la esclava tienen hijos esclavos y los hijos de la libre tienen hijos libres. Así es que usa esa alegoría para hacer una ilustración de lo que son los hijos de la promesa y lo que son los hijos de esclavitud, los que quieren vivir esclavizados bajo esa religión. Decíamos, tristemente, muchos en nuestros días han vuelto y están queriendo volver a estar esclavizados. Supuestamente ellos son tan profundos que
han ellos llegado a tener un conocimiento tan profundo que ya nosotros somos ignorantes, según ellos, de las escrituras, y no conocemos ni los nombres de Dios. Ellos tienen que usar los nombres de Dios diferentes porque ellos tienen una profundidad grande. Ya no usan el nombre de Jehová, ellos usan el nombre Shem, ya no usan el nombre de Jesús, ellos usan el nombre de Yahshua porque son nombres de Dios y el nombre de Jesucristo. Y grandes cosas, hermano, según ellos, grande profundidad, hermano, pero están nuevamente volviendo a ser esclavos, hermanos, de un sistema religioso. Pablo está enfatizando a la iglesia de Galacias que el Señor los había llamado a ser libres en Cristo, a tener una libertad. Ahora, es muy importante entender que no es una libertad para pecar, sino que para servir a Cristo, hermanos, libres, hermanos, con gozo, hermanos, no con miedo de que le voy a decir, no, si yo no le sirvo a Dios, esto y esto va a pasar, hermanos. Tenemos que servir al Señor con temor, que es diferente al miedo. Luego él habla de la ética en el cuarto, inciso cuarto, vemos aquí la ética de Pablo, la explicación de la justificación por fe. La podemos ver allí, hermanos, en el capítulo 5 del 6, capítulo 5:1 hasta el 6:10, con la acción a la libertad cristiana, de Gálatas 5, del 1 al 12, la libertad cristiana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Él está explicando esa libertad que tenemos, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que no obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó a no obedecer a la verdad? Estad persuadidos, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo, hermanos, está indignado de ver, hermanos, y es que Pablo está hablando, hermanos, que estos que los perturbaban y que estaban estorbando, hermanos, su libertad, eran personas que él conocía, eran probablemente apóstoles de Jerusalén, quienes habían venido a enseñar a la iglesia, hermanos, aquellos que Pablo había ganado, aquellos que Pablo les había predicado el evangelio de la gracia, y la justificación a través de la fe, a que sí pudiesen ser salvos por gracia, pero tenían que justificarse por las obras. Las cosas lícitas y el amor lo trata él allí en el capítulo 5 del 13 al 15, él trata las cosas que son lícitas y el amor. Luego en el C, la carne y el espíritu. Él hace el ver que son manifiestas las obras de la carne del 6:26 y usted puede ver allí en su Biblia, puede ver las notas de estas de lo que son los frutos del espíritu, las cosas lícitas y los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Lo puede ver y puede ver el contraste. Los frutos, la carne es egoísta, piensa solo en ella, y el espíritu
tiene cuántas cosas que el versículo 16 dice, 5:16, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando, hermanos, y podemos entender acá, porque hay gente, hermanos, que está bien preocupada. Es que ustedes que dicen que la salvación, la justificación es por fe, ustedes hacen, he escuchado gente diciendo que hacemos apología del pecado, que decimos a la gente que vaya a pecar, porque no va a perder su salvación. No, 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 no es así. Alguien que tiene esa mentalidad de que como ya es salvo y puede vivir en el pecado, esa persona no conoce a Dios, no es salvo, porque una persona que es salva quiere agradar a Dios y quiere vivir para Dios. Luego, el 6 del 1 al 5, Gálatas 6 del 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5, aquí nuestras notas dice una hermana pecando. Ya vamos a ver si es correcto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, un hermano pecando sería así. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Déjame ver. Hasta el 5, sí. Entonces, un hermano pecando sería allí la nota. Y obviamente dice que cada uno nota primero habla de si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Cuando nosotros, ¿cómo manejar eso? Cuando hay alguien que ha caído, alguien que es sorprendido en pecado, no dice que lo destruyamos, que lo pisoteemos, dice que le restauremos y luego que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Es muy importante, hermanos, no destruir al soldado caído. Dijo alguien que el ejército espiritual es el único ejército que destruye a sus propios soldados. Hermanos, cuando nosotros sabemos de alguien que anda mal, hermanos, en vez de destruirle, hermano, hay que restaurarle. Obviamente hay un límite, hay un límite donde dice, bueno, usted no quiere ser restaurado, hay algo malo con él, necesita ser tratado de una forma diferente, ver si es que es un hijo de Dios o qué es lo que está pasando. Luego habla del 6:10 sobre el dar. Otra vez, del 6, ahí en el 6:6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí el apóstol enseña de que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa, hermanos? Agradecimiento. Agradecimiento al que lo instruye.
en la palabra, hermanos. Llévele allá al pastor unos chicharrones, pero eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, hermanos, a ser agradecido con los maestros, con los que los instruyen, hermanos, esté agradecido con el que invierte, hermanos, tiempo en enseñarle la palabra, hermanos, que le va a, a evitar muchos problemas, hermano. 5, conclusión. La sustancia de las enseñanzas de Pablo la podemos ver en del 6:11 al 18. Podemos ver, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es otro versículo que da para pensar que Pablo tenía el problema con los ojos, porque él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Se cree que debido a que él no podía ver, escribía con unas letrotas, y el saludo lo escribe él, la carta. Normalmente Pablo no escribe las cartas, él usa un escribano y él la dicta y alguien más se la escribe. Y quizás por eso están tan bien redactadas, ¿verdad? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para decir, mira, nosotros hemos hecho, o sea, estos hermanos andaban sembrando sobre lo sembrado. Ya Pablo había sembrado, Pablo tenía una iglesia y estos venían a sembrar sobre lo sembrado. No les gustaba, hermanos, trabajar en terreno virgen. Ellos querían, hermanos, ya arreglar a los demás y enseñarles doctrinas, la doctrina judaizante. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que antes anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. He aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y terminamos allí, hermanos, la carta, y la próxima semana vamos a estar viendo de Gálatas en adelante. Así es que déjame parar acá la grabación.